Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y el tema de hoy es un poco diferente a lo que normalmente tratamos en este canal, que son temas relacionados pues con la esclerosis múltiple. Pero en esta ocasión, en México, por la temporada, por el frío, por muchas cosas, hay muchas personas que están enfermas de gripa o de lo que creemos que es gripa. Pero hay tripandemia, que son como tres virus circulando en el ambiente al mismo tiempo. Son el virus sincicial respiratorio, la influenza o cualquiera de las variantes de COVID. Y para hablarnos de qué es cada una, de cómo podemos diferenciarlos y sobre todo de qué podemos hacer para protegernos lo más posible y no contagiarnos, vamos a platicar con el doctor Francisco Sainz Marín. Él es otorrinolaringólogo y también es cirujano de cabeza y cuello y nos va a dar tips muy sencillos para tratar de pasar lo mejor posible esta temporada y lejos de contagiarnos. Los invito a ver esta entrevista, ya saben, a seguirnos en las redes sociales y también a suscribirse aquí en el canal. Gracias y bienvenidos. Hola, doctor Francisco, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias, Antonieta, por la invitación. Doctor, estamos escuchando últimamente mucho el término de tripandemia, pero ¿está bien dicho este término? Y si sí, ¿a qué se refiere? Bueno, para empezar, el término no está muy bien aplicado, porque, bueno, es cuando hablamos de pandemia, en el sentido estricto de este vocablo, pues estamos hablando de una infección que se presenta de forma simultánea en muchos países del mundo, ¿no? Más bien aquí lo que tenemos en México es que pues todavía tenemos casos de COVID, pero de forma estacional o mejor dicho, en la temporada invernal se presentan normalmente casos de influenza y lo que sí hemos visto últimamente en estas semanas son un elevado número de casos de infecciones virales generadas por un germen que denominamos virus sincicial respiratorio. Es decir, están coexistiendo al mismo tiempo infecciones por COVID, infecciones por influenza e infecciones por virus sincicial respiratorio, ya sea de forma aislada o incluso se ha comentado en algunos casos la presentación simultánea de una o dos infecciones de este tipo en un mismo paciente. Pero realmente no es que exista una tripandemia, más bien que tenemos al mismo tiempo estas tres infecciones circulando entre la población. ¿Nos puede explicar? A lo mejor ahorita ya tenemos en la mente lo que es la influenza, ya venimos de varios años, el COVID lo tenemos más presente, pero ¿nos puede explicar en qué consiste el virus sincicial respiratorio? Claro. Mira, el virus sincicial respiratorio, bueno, es un virus, ¿verdad? Es un patógeno que afecta generalmente el aparato respiratorio. Se presenta sobre todo en la temporada invernal o es cuando tenemos una mayor incidencia de este virus, sobre todo porque las condiciones así lo permiten, ¿no? Al igual que con la influenza, es decir, estamos hablando de climas fríos, con niveles altos de contaminación, con temporadas en donde la gente se agrega o se congrega en gran cantidad, donde a lo mejor no seguimos pues algunos patrones de higiene básicos. Entonces, digamos que esas son las situaciones que se conjugan para que se presenten este tipo de infecciones. Ahora, el virus sincicial respiratorio normalmente está circulando en el aire ambiente que nosotros respiramos. Aquí lo que también se está conjugando, al igual que con la influenza, es que venimos de estar prácticamente un poco más de 2 años en confinamiento, donde hemos estado aislados del resto de la población, y eso ha hecho que nuestro sistema inmunológico no esté constantemente activo. Normalmente en las poblaciones, cuando estamos yendo al trabajo, a la escuela, estamos conviviendo con cierta cantidad de patógenos que están en el medio ambiente que nosotros captamos o entran por nuestras vías respiratorias y nuestro sistema inmunológico permite la creación de anticuerpos que nos defenderán en un momento dado contra esas infecciones. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que pues ese constante contacto que teníamos con estos virus los dejamos de tener por 2 años porque estuvimos confinados y porque además estuvimos usando el cubrebocas, que son muy buenos. Nos enseñaron que con esto podemos controlar situaciones como la pandemia,
en el caso del confinamiento, y en el caso del uso del cubrebocas no solamente nos protegía contra el COVID, sino que también nos protegía contra todas estas infecciones que conocemos como infecciones del aparato respiratorio, donde están incluidos la influenza y el virus sincicial respiratorio. De tal manera que ahora que hemos regresado prácticamente a nuestras actividades normales, nuestro sistema inmunológico pareciera no reconocer o no recordar la presencia de este virus y entonces pues estamos siendo presa de infecciones por estos agentes. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de uno y de otro y del otro? O sea, de estos Claro. tres, ¿cómo podemos diferenciarlos? Fíjate que ese es un gran problema o un gran reto que tenemos tanto los médicos como los pacientes también, ¿no? Ahorita como que tenemos muy en claro que, por ejemplo, el COVID se presenta con aparentemente una infección de vía respiratoria alta, donde el paciente puede o no puede tener fiebre, pero además donde hay algunos datos como la pérdida del olfato o sabemos que en un momento dado nos puede llevar a generar problemas respiratorios y en un momento dado una neumonía. Sin embargo, el problema que existe desde el punto de vista clínico, es decir, los síntomas que refieren los pacientes cuando llegan a la consulta prácticamente son los mismos en las tres infecciones. Ajá, así que no hay de alguna manera que algún dato que nos haga pensar que es una u otra infección. Entonces, afortunadamente, tenemos pruebas de detección, que son las pruebas de PCR. Ahora ya incluso en los laboratorios ya se ofrecen paquetes de pruebas de detección que nosotros denominamos como paneles virales para infecciones respiratorias que nos permiten determinar de qué tipo o de qué agente estamos enfrentándonos cuando vemos a un paciente. Pero desafortunadamente, las tres infecciones producen fiebre, las tres producen tos, las tres producen ardor de garganta, producen escurrimiento nasal y realmente no podemos saber solamente con los síntomas del paciente cuál de los agentes que hemos mencionado de estos tres es el que produce la infección. ¿Y el tratamiento es diferente para cada uno de ellos o al no saber de cuál se trata, qué podemos hacer? Bueno, fíjate que aquí de ahí radica la importancia de hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si detectamos que el paciente tiene influenza, afortunadamente tenemos un antiviral que es el oseltamivir, que prácticamente lo encontramos en varias marcas comerciales y el paciente puede en prácticamente 5 días regresar a sus actividades normales con, por supuesto, algunos cuidados generales, ¿no? En el caso del virus incisional respiratorio, realmente no hay un tratamiento específico, podemos dar algún antiviral como el oseltamivir o otros que hay en el mercado, sin embargo, no se ha visto que alguno tenga alguna relevancia en relación al otro y por supuesto controlar los síntomas locales, ¿no? Es decir, el escurrimiento nasal, el estornudo, la tos, la fiebre y al igual que en el COVID, pues bueno, salvo en algunos casos cuando detectamos la infección en sus fases tempranas, pues bueno, podemos administrar algunos de los antivirales que han llegado en algunos puntos de la República, porque no todos los pacientes tienen acceso a estos antibióticos, desafortunadamente, y solamente sirven en las primeras fases. Entonces, para términos prácticos, en el caso de las tres infecciones, lo que se recomienda es reposo en su domicilio, tratar de usar cubrebocas si es que uno está en contacto, sobre todo con la familia, pues para no estar propagando la infección. Ser responsables en el sentido de que si tenemos una gripa o tenemos síntomas gripales, pues aislarnos, preferentemente ir con el médico, sería lo ideal, ¿verdad? Para saber qué infección tenemos y no estar propiciando contagios masivos. Muchas veces el paciente dice, pues lo que tengo es una gripita. Bueno, esa gripita está generada por un virus y ese virus va a infectar a otros pacientes y no todos los pacientes son iguales a uno. Algunos tendrán una mayor resistencia a otros, pero por ejemplo, en el caso de los niños pequeños o en los pacientes de la tercera edad, son pacientes que más fácilmente se van a infectar. Entonces, en este caso, cuando hay síntomas de una aparente infección de vía respiratoria, lo ideal es, por supuesto, usar cubrebocas, todas las medidas que aprendimos durante la pandemia con el SARS-CoV-2, con la infección por COVID, lavarse las manos, usar cubrebocas, tratar de aislarse, tomar algunos fármacos como puede ser el paracetamol para controlar los síntomas y bueno, si el paciente tiene más molestias, pues acudir con el médico lo antes posible. Doctor, ¿y qué pasa con las vacunas?
Sabemos que hay vacunas para la influenza, vacunas para el COVID, pero ¿qué hay de la vacuna del virus sincicial respiratorio? ¿Cuándo hay que ponérsela? ¿O es de las vacunas que ya nos pusieron de chico que entran en el cuadro básico de vacunación? Y la voy a ligar un poquito con la siguiente pregunta, que sería que, aunque sabemos que las vacunas son para que si te llegas a enfermar, esa enfermedad no se complique, no son para que no te dé, ¿qué pasaría con estas enfermedades si se complican? ¿Todas pueden complicarse en neumonía? No sé si me expliqué bien. Bueno, vamos por partes. Las 3 infecciones sí pueden llegar a generar neumonía. De hecho, la principal causa de muerte, de estas 3 infecciones es precisamente la neumonía que pueden llegar a generar. Eso es punto número 1. Es decir, las 3 infecciones nos pueden generar neumonía. En el caso de las vacunas, así como tú lo acabas de decir, efectivamente, la vacuna no es para que no nos dé, sino es para que nosotros, al recibir en la vacuna al virus, porque recibimos de alguna manera ya sea un fragmento, como en el caso de la vacuna de COVID o en el caso de la vacuna de influenza y de virus sincicial respiratorio, pues recibimos prácticamente los virus atenuados. Pues bueno, la intención de estas vacunas es generar en nuestro cuerpo una respuesta inmune que nos genere defensas para que en cuanto lleguemos a estar en contacto con la infección, pues que el curso sea mucho más benigno y que no desarrollemos estas infecciones, ¿no? O las complicaciones por estas infecciones, básicamente la neumonía, sobre todo por la mortalidad que puede llegar a generar. Desafortunadamente, pues bueno, a veces nosotros como médicos, como comunidad médica, hacemos la recomendación basado, por supuesto, en la efectividad, en los resultados en grandes poblaciones, donde vemos los beneficios que representa la vacuna. Si pues por alguna situación pues algún individuo no se la quiere poner, pues bueno, tampoco podemos obligarlo. Pero la recomendación fuerte es, por supuesto, usar la vacuna. Ahora, en el caso particular de cada una de las vacunas, en el caso de la vacuna contra influenza, al paso de los años ya hemos desarrollado vacunas mucho más potentes que se han adecuado a la nueva aparición de nuevas cepas. Aquí en México tenemos básicamente 3 presentaciones. Hay una que se llama trivalente, que tiene 3 cepas del virus, tiene cepas contra virus de influenza A, influenza B e influenza H1N1, y que generalmente es la que está proporcionando el Sistema Nacional de Salud. Pero también tenemos la vacuna tetravalente o cuatrivalente, que además incluye una cepa de H1N3. Esta generalmente, bueno, se encuentra en el medio privado, y en otros países incluso ya tienen una presentación pentavalente, es decir, que tiene 5 cepas. Finalmente, independientemente de cuántas cepas trae, el hecho de poderse vacunar, esto nos genera una memoria inmunológica que nos va a ayudar a defendernos contra la infección de la influenza si es que estamos expuestos al virus. En el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2, contra la infección de COVID, pues bueno, ya está establecido, pues bueno, sobre todo las 2 primeras dosis, que son las básicas, y la tercera dosis de refuerzo. Se habla incluso ya de una cuarta dosis, sobre todo porque, pues bueno, dependiendo de la vacuna que se utilice, sabemos que hay varias en el mercado, pues bueno, la protección de la inmunidad que generan, pues puede variar desde 6 meses a 10 meses. Entonces, pues bueno, si ya pasamos ese tiempo después del último refuerzo, pues se recomienda un cuarto refuerzo. En el caso de la vacuna de virus incisional respiratorio, pues tenemos el tema de que generalmente se debe de aplicar, o bueno, la recomendación que se aplique es que sea durante los 2 primeros años de vida. Desafortunadamente, pues como no es exactamente una campaña nacional de vacunación contra este virus, pues muchos de nuestros escolares no tienen protección contra este virus, y pues no están inmunizados, ¿no? Sin embargo, pues como comentaba yo hace unos minutos, este virus pues prácticamente circula en el medio ambiente, y en algún momento de nuestra vida ya hemos estado expuestos al virus. Entonces muchas de las veces pues ya tenemos defensas contra esta infección. Sin embargo, en esta temporada en particular pasa lo que comentábamos al principio de la entrevista, que pues hemos estado en confinamiento, nos hemos estado protegiendo con el cubrebocas,
y pues para bien o para mal, nuestro sistema inmunológico ya no recuerda estas infecciones y pues por eso es que ahora en este invierno nos están atacando con una mayor frecuencia. Doctor, y además de estos tres enfermedades, o estos tres virus, están todas las personas que tienen alergia y que también se pueden confundir los síntomas. Fíjate que, bueno, para el paciente que tiene un problema de alergia respiratoria, realmente es un problema cada que cambia la estación. En el caso particular del invierno, el frío que hay, sobre todo en algunas ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, pues hace que el paciente sea más propenso a desarrollar síntomas por alergia. ¿Por qué? Pues porque hay frío, porque hay mayor cantidad de contaminantes y porque hay sustancias en el medio ambiente, como por ejemplo el polvo que siempre existe, que desencadena los síntomas de la alergia. Aquí el tema es que los síntomas de la alergia también son muy parecidos a lo de las infecciones que hemos mencionado. Entonces, por eso es que siempre exhortamos a los pacientes a que no se automediquen. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que traen es un problema de alergia que no se va a quitar con los antibióticos que ustedes pudieran conseguir. Ese es un problema también, porque luego a veces no falta el familiar que tiene guardado antibióticos que no terminó el tratamiento la vez pasada o que se consiguió algunas tabletas por ahí y piensa que con tomarse 2 o 3 tabletas va a ser más que suficiente o va a minorar los síntomas en lo que su cuerpo responde. La recomendación es no automedicarse y si tienen síntomas como los que ya hemos mencionado, pues nuevamente en el caso de la alergia, lo más importante pues son el escurrimiento de moco como agua, un ataque de estornudos, tos, ardor de garganta. Aquí el tratamiento es completamente diferente al de las infecciones y de ahí la necesidad de visitar, por supuesto, al médico, porque también una gran parte de la población confunde los cuadros de alergia con procesos infecciosos. Entonces son estas gripas, y digo gripas entre comillas, que duran 3 semanas, 4 semanas. Hay pacientes que llegan con 2 meses refiriendo síntomas, gripales, pero pensando que lo que traen es una infección y muchas veces lo que traen es un proceso alérgico, pero que nadie ha detectado. Por último, doctor, nosotros como población en general, ¿qué podemos hacer para no contagiarnos y para estar más fuertes, para tener más defensas y tratar de evitar los contagios? O si ya te Bueno, contagiaste, pues de que la infección te pegue muy fuerte. claro. Acabas de mencionar varios detalles importantes. Mira, este, ha quedado demostrado con la pandemia del COVID que a veces conseguir normas básicas de higiene podemos prevenir infectarnos, pues no solamente solamente con el SARS-CoV-2, sino con otros virus. Yo recomendaría, o bueno, entre las recomendaciones generales, la primera es llevar una buena alimentación y una buena hidratación. ¿Por qué? Si nosotros llevamos una buena alimentación, nuestro sistema inmunológico va a estar lo suficientemente fortalecido para poder defendernos contra infecciones del aparato respiratorio. Y además, si nosotros tenemos una muy buena hidratación, nuestro sistema respiratorio va a trabajar mejor y nos va a poder defender contra esas infecciones. ¿Qué pasa con el paciente que no está bien alimentado, con el paciente obeso, con el paciente deshidratado, con el paciente que no toma agua? Que son medidas de lo más básico que podemos llevar en casa, pues simplemente que nuestro sistema respiratorio no tiene las suficientes armas para poder trabajar al 100%. Es como un coche que no tiene bien el aceite. Ajá, se nos va a desvielar, se nos va a quemar, puede tener cualquier problema y es simplemente parte del mantenimiento que requiere nuestro organismo. Muchos pacientes preguntan, oiga, doctor, ¿será bueno que tome vitamina C, vitamina A, vitamina D? Vuelvo al tema, si estamos bien nutridos, no necesitan tomar un suplemento alimenticio. Es muy dado a que en esta temporada del año, pues los pacientes empiecen a tomar incluso de forma empírica vitamina C o compuestos con vitamina A y vitamina D. Sí, no digo que no funciona, mejora su sistema inmunológico, pero finalmente eso implica pues un costo de comprar el producto y tomarlo. Y hay una gran parte de la población que no tendrá a lo mejor pues más que para cubrir la canasta básica de alimentos y no tendrá como para comprar ese tipo de suplementos. Pero insisto, si el paciente consume una cantidad de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas saludables y una buena cantidad de agua, con eso prácticamente va a estar más que protegido. Eso es, en primer lugar, alimentación e hidratación. Segundo punto, estamos en la época de diciembre. Todos estamos deseosos de ver a nuestras familias, de poder disfrutar con los amigos,
pero tomemos en consideración que hay una gran cantidad de virus que están circulando en el medio ambiente. De hecho, se estima, y no, estas son estimaciones que ha hecho el Sistema Nacional de Salud y de Epidemiología, que tan solo los casos de influenza se han triplicado o incluso hasta cuadriplicado en relación a los años previos. Número uno. Número dos, tenemos todavía SARS-CoV-2, virus del COVID, circulando en el medio ambiente, y además tenemos la aparición de este virus incisional respiratorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, usar el cubrebocas. Aunque se ha desmitificado el uso y la no necesidad de usarlo, la realidad es que vemos de forma importante recomendar a la población que utilice su cubrebocas. Si va a lugares que están muy concurridos, a lugares que están cerrados, con una pobre ventilación, pues no les quita nada usar su cubrebocas. Piensen en que se van a proteger ustedes y van a proteger a la gente que está a su alrededor. Si están ustedes solo, pues en un lugar pues muy bien ventilado, están en el campo, están en la provincia, que afortunadamente pues no tienen estos niveles de contaminación que tenemos en la ciudad, pues bueno, podrán permitirse algunos tiempos libres. Pero aquí en la ciudad el virus se propaga en el aire. O sea, no lo podemos ver, lo estamos respirando. Entonces, la recomendación es usar cubrebocas en primer lugar. Y en segundo, nuevamente recordar la importancia del lavado de manos. Generalmente el virus está, cuando tosemos o estornudamos, se va a pegar en el pasamanos, en la puerta, en el cristal, en el transporte público. Entonces, por eso es importante, cada que ustedes pueden lavarse las manos, usar gel antibacterial y, aunque suene a disco rayado, seguir usando el cubrebocas. Entonces, esas serían las principales recomendaciones. Y finalmente, pues bueno, comentábamos lo de las vacunas. Si ustedes saben, si la población sabe que no cuenta con su esquema de vacunación completo, pues bueno, acercarse al Sistema Nacional de Salud. Ahorita hay vacunas contra influenza. En un momento dado, bueno, si no las hay, también las pueden ustedes conseguir en el sector privado. Si tienen ya completo su esquema de vacunación contra el COVID, pues bueno, con eso será suficiente. Si en un momento dado tienen acceso a esta cuarta dosis, pues adelante, no está mal. Comentábamos hace unos minutos que dependiendo de la manufactura de la vacuna, ustedes podrán tener una protección entre 6 a 10 meses. Si la última dosis fue o ya pasó de ese tiempo o de ese lapso, pues lo más recomendable es buscar la protección de un refuerzo. Y no automedicarse. Automedicarse, por supuesto. Bueno, en el caso de que ya tengan la infección, bueno, ahorita hablamos de prevención, pero en el caso de que ya tienen, ustedes tienen los síntomas de tener fiebre, ardor de garganta, congestión nasal, pues bueno, en primer lugar, no automedicarse, controlar si hay fiebre, controlarla con medios físicos, es decir, paños húmedos de agua, un baño con agua tibia. Eventualmente la gente ya maneja el paracetamol, aunque no es la recomendación en general de los médicos, pero bueno, en el caso de la fiebre, pues hay que bajarla como de este lugar, sobre todo en los niños más pequeños, y en un momento dado, pues buscar atención médica lo antes posible, por supuesto, dependiendo de los síntomas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista. Vamos a dejar aquí sus datos de contacto para quien guste, pues alguna consulta. Aquí quedan sus datos. Y pues bueno, ya nos dijo, no hay que quitarnos el cubrebocas, hay que seguirlo usando y hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias, doctor. Pues estaré yo a sus órdenes si es que en algo puedo yo apoyarles. Gracias, hasta luego. Gracias, Antonieta. Hasta Hasta luego, buen día.